Grabar. Bueno, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 4 de noviembre, día jueves. Hoy día es una clase de repaso, preparación para el certamen. El test, que equivale al 40% de la nota final. La guía 5, que ya está subida a DECA, es más o menos una estructura de test. Es más o menos así. Evidentemente los ejercicios van a ser un poco más complejos, pero esa es la idea. Bueno, los de abajo, no sé si es más complejo, porque estos sí que son salchichones gigantes, así que esos ya están como a nivel de test, pero por lo menos los primeros no, esos son más fáciles de lo que entra en un test. Ahora, cuando habla de formulario, recuerden que se habla de la última página del texto que dice, a ver, ¿cómo se llama? Se me olvida siempre. Libro, este que hizo el profesor Berry, en la última página. Este es el formulario, entonces, por ejemplo, se dice, demostrar la fórmula K significa que esta es la fórmula que hay que demostrar. Tangente por secante. Porque, vale, eso. Ya hay muchas formas de demostrarlo, como ya lo vimos en la clase anterior. Partamos primero con uno de los gordos. Partamos al tiro ya con este, que es como de certamen. Más que nada porque es grotescamente largo. No tanto por su dificultad, sino que tiene tantos pasos que es muy fácil saltarse uno y dejar malo el ejercicio. Así que partamos con este. Bueno, yo qué. Celso, hola, muy buenas tardes. Ahí no había visto su saludo. Entonces, F, el 3D, F de igual cosecante hiperbólico de X por raíz cuadrada de X cuadrado menos E elevado a X, todo esto dividido por 2 elevado a X a la quinta más X más 1 por arco secante hiperbólico de X. ¿Ya? Entonces, esto es grotescamente grande. Lo primero que voy a hacer es como la estructura general que va a tener este derivado. De partida, la estructura más grande que está por fuera es la de división. Por lo tanto, tenemos que hacer la de la división. La división que dice es la derivada del argumento, o sea, del numerador, en este caso sería el cosecante hiperbólico de X, por raíz cuadrada de X cuadrado menos E elevado a X, derivado por el numerador sin derivar, o sea, por esto sin derivar, menos el primero sin derivar, por el segundo derivado, y todo esto dividido por el segundo al cuadrado, o sea, el numerador. Ojo, este ejercicio, la idea o el fin es demostrar que usted sabe aplicar bien la secuencia de la derivada. Por eso está tan, o sea, está tan así hecho como largo, grotesco, no sé cómo decirlo. Como todo trabajo que es gigante, nuestra forma de trabajarlo va a ser seccionarlo. O sea, hay cosas que podemos trabajar por separado y luego podemos ocupar un índice, por ejemplo, una letra A, una letra B o lo que sea, para mencionar que esa parte está en tal parte. O sea, es como un poco como lo que hacen ustedes con los hipervínculos o subrutinas cuando uno coloca, no sé, crea su propia la rutina y después simplemente la llama.
esa es la idea, o sea, vamos a definir un tag, o sea, una forma de escribirlo, y después simplemente vamos a colocar, aquí va la A puesto. ¿Ya? En particular, partamos con el A, que va a ser la derivada del cosecante hiperbólico de x por raíz cuadrada x cuadrado menos e elevado a x derivado. O sea, simplemente voy a trabajar esta zona. Después por separado voy a hacer la otra. De ahí después simplemente lo unimos. Insisto, no se va a tratar de simplificar, simplemente es como ver que hacen bien los pasos. Entonces, esto se está multiplicando. Por lo tanto, la regla de la multiplicación nos dice, si tenemos dos cosas que se multiplican, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado. Ahora, la derivada de cosecante hiperbólico, evidentemente de memoria no creo que todos lo sepan, ni siquiera yo me lo sé, pero vamos al formulario y vemos que el cosecante hiperbólico, que es el t, que está acá, su derivada es cotangente hiperbólico por cosecante hiperbólico. Entonces, esto sería la derivada de esa parte nomás. Menos cotangente hiperbólico de x por cosecante hiperbólico de x. Esto simplemente, le insisto, es la derivada de esa parte. Por el segundo sin derivar, más. La derivada de esto, tal vez no es tan sencillo de ver, pero lo voy a dejar tal vez más claro con esto. Se puede escribir de esta forma. Recordemos que los raíces son exponentes fraccionarios. Eso lo podemos dejar ahí. Entonces volvemos a escribir todo esto. Y aquí tenemos una regla de la cadena. Por fuera está la función exponencial raíz cuadrada o 1 elevado a un medio, o sea, una función elevada a un medio, donde de la forma exponencial, por lo tanto, baja el exponente, se le resta 1, pero el argumento se mantiene y luego se multiplica por la derivada del argumento. Entonces, en este caso sería, baja un medio, se mantiene el argumento, y al exponente se le resta 1, un medio menos 1 sería menos un medio. Y luego, por la cadena, recordemos que todo esto es el argumento, entonces se multiplica por la derivada de x cuadrado menos e elevado a x. Esto ya sería lo último que haríamos, y con eso ya terminaríamos esta parte. Y esta es la parte fácil. La derivada de esto simplemente es la suma, o en este caso, perdón, la resta de las derivadas. La derivada de x cuadrado baja el 2, el exponente se le resta 1, queda un 1 pero no se coloca, por eso lo pongo en rojo, pero para que se entienda que se le restó 1, 2 menos 1 es 1. Y la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Y todo este salchichón es simplemente la derivada que está marcada de este espacio en rojo. Insisto, por eso no lo vamos a tratar de reducir el resultado final, porque francamente es casi imposible. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos? ¿Tienen alguna duda, consulta?
¿Pueden dejar un dedito arriba? Sí, pero va a estar largo. Sí, insisto, este ejercicio y el anterior, los dos son como tipo test. Más o menos. No esperen algo menos largo que eso. José, Fernando, perfecto. Ya. Este es A. Ahora nos falta calcular el otro, que voy a marcar acá en azul. Hacer esta otra derivada. Y esa la van a tratar de hacer ustedes ahora. Después lo vamos a revisar todos juntos. X a la quinta más X más 1 por arco secante hiperbólico de X. Vamos a pausar el video. Me acuerdan después cuando lo resolvamos volver a grabar para que no pase lo mismo que... En este caso, multiplicamos, lo voy a hacer un poco más rápido, tenemos una multiplicación, entonces tendríamos que buscar una constante elevado a X. Así que vamos al formulario y aquí tenemos que ver cuál es la derivada de una constante elevado a X. En este caso sería la letra E, donde A tiene que ser un número positivo. Revisamos acá, el número 2 es positivo, así que estamos bien. La derivada de una constante elevado a X es logaritmo natural de la constante por la constante elevado a X. Entonces en este caso sería, bueno, primero voy a hacer el paso a paso, 2 elevado a X a la quinta más X más 1 derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado. Entonces, la derivada de el 2 elevado a algo sería 2, perdón, logaritmo natural de 2 por 2 elevado al exponente. Y como el exponente no es solo x, sino que es otra función, por la cadena tenemos que multiplicar por la derivada del exponente. Por arco secante hiperbólico de x más el primero. Y ahora buscamos cuál es la derivada de arco secante hiperbólico. Arco secante hiperbólico es el último. Y la derivada es lo que está acá. Menos 1 dividido x raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Sería menos 1 dividido x raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Era con menos o con más? Solamente para duda. Era con menos. Y esa es la derivada del arco secante. Finalmente, aquí nos quería logaritmo natural de 2 por esto. La derivada de esto es simplemente bajarlo a ese exponente porque es un polinomio. Quería 5x a la cuarta más 1, porque la derivada de x es 1, y la derivada de 1 es 0, así que ya no la colocamos. Esto sería B. Entonces la respuesta final sería copiar todo esto de nuevo. Como yo tengo la posibilidad de hacerlo así, lo hago así. Todo esto de nuevo. Se copia por C. Por B. Ahí. Pero quedo aquí no me importa. Entonces, todo esto ahí, se borra. Se borra. Entonces aquí se pone A por, y todo esto por B. Ya ahí se entiende entonces que A es todo este resultado y B es todo este resultado. Insisto, no es tanto llegar al ejercicio final y factorizarlo, sino más que nada que se ocupe bien los procesos y todas esas cosas.
¿Ya? Dudas, consultas. ¿No? Vemos otro ejercicio. Bueno, la fórmula la voy a dejar ahí, stand-by. En la segunda línea de la B, ¿de dónde salió el tercer término? Segunda línea de la B. El tercer término que es este, que voy a marcar ahora en rojo. Ese. Por regla de la cadena. Recuerda que la derivada de 2 elevado a una variable es el logaritmo natural de 2 por la misma cosa, 2 elevado a la variable, pero como el exponente es otra función, hay que ocupar la regla de cadena y multiplicar por la derivada de esta función. Si hubiese sido 2 elevado a x, es simple, sería el logaritmo natural de 2 por 2 elevado a x. Pero si esa x no es x, sino que es otra función, se tiene que multiplicar por la derivada de esta. No sé si quedó más claro, Johnson. Perfecto. Lo copio. ¿Cómo era un polinomio se toma como otra función? Sí, lo que pasa es que recordemos que en este caso estamos hablando de composición de dos funciones. La derivada estándar siempre va a tener como la función x como la única. Por ejemplo, si yo hablo, ¿cuánto es la derivada de x a la cuarta? Entonces bajo el 4, que el x pierde un grado, entonces quería 4x al cubo. Pero, ¿qué pasa si tengo, no sé, logaritmo natural de x más 7, todo eso elevado a la cuarta? El 4 sigue bajando, el exponente sigue perdiendo un grado, pero el argumento x ya no es x, sino que es logaritmo natural de x cuadrado más 7. Por lo tanto, para poder yo derivar bien esa función, voy a tener que ocupar la regla de la cadena, la que me dice que derive normalmente la función que está por fuera, pero luego multiplique por la derivada del argumento. En este caso, la composición aquí está formada por la exponencial de 2 elevado a algo, pero el exponente mismo es otra función que en este caso es x a la quinta más x más 1. Por eso, al aplicar la derivada, se mantiene tal cual, pero después se deriva, o sea, se multiplica por la derivada del argumento. No sé si quedó más claro con eso. Perfecto. Mm. Vamos a ver. Entonces, consulta. ¿Han estudiado un poco o han estado estudiando otras cosas? Porque recordemos que esta es la última clase antes del test. Por si tienen alguna duda o consulta. Igual pueden hablar y decir como, no, profesor, no hay dudas. O sí, profesor, hay dudas. Al Celso se olvidó ver la última clase. Ya, perfecto. Bueno, en la última clase asistió poca gente, porque yo creo que la mayoría de los que no asistieron fue porque estaban en la clase presencial o actividad presencial, que no sé cómo se llama. Sí. Fueron a ver la U, sí, perfecto. Fueron a ver ahí todo las semillas del plátano oriental que están por todas partes.
En esta época yo odio la universidad porque toso, estornudo, estoy todo el día con las narices congestionadas. Fíjate. A mí, bueno, a mí me invitaron, pero sinceramente no tenía ni mucho tiempo ni muchas ganas. Así que me van a conocer después. Voy a estar por ahí caminando por la vida. Y esperemos que el próximo año sea todo presencial, así que para compensar que no tenemos educación física, colocar un laboratorio al otro lado de la cancha. Ah, muy bien. ¿Qué laboratorio de química? Porque los de computación están en la entrada. Y es más, ayer pasé y vi que estaban haciendo como una pasarela de la facultad hacia el laboratorio de computación, que eso no existía por lo tanto. Sí, porque los de computación están en la entrada, cerca de la portería, a mano derecha, está la facultad de ustedes, la FASE, que es la Facultad de Ciencias Empresariales, y al lado están los laboratorios de computación. Pero los de química, física y ese tipo de cosas están al fondo, así, ya, donde están las aulas E, que no sé si habrán cambiado de nombre, pero antes se llamaban aulas E. Pero por lo menos van a conocer más partes. Lo bueno es que para atrás quedan carreras que son de un corte más, digámoslo, de mente más abierta, que les gusta probar cosas más experimentales, aunque está psicología, está eh, diseño gráfico, no sé, se huelen otros aires para entre más se entra a la universidad. Bueno, y hay una piscina también, pero la piscina no está, no sé si alguna vez estuvo habilitada, pero desde que yo conozco esa piscina es más que nada un pozo de agua. No, nunca estuvo cuidado. O sea, en fin, bueno, dudas y consultas de la diferenciabilidad y del formulario. Fernando, ¿no? Perfecto. Entonces, si no hay más dudas y consultas, lo dejamos hasta aquí. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden enviarme un correo. Por lo general, si lo envían antes del viernes, se lo voy a responder. Sábado y domingo no lo voy a leer. Y se lo respondería si me envía el fin de semana, muy probablemente el lunes por la mañana. Así que eso. Que pasen un buen fin de semana, estudien harto. Y recuerden que la guía 5 es más o menos la estructura. Los ejercicios van a ser un poco más complicados, por lo menos la parte 1 y parte 2. Y la parte 3 está más o menos al nivel de lo que se pide. Eso, pues, que estén muy bien. Chao, chao.